Hablamos efectivamente en Cuarto Menguante desde el respeto de la figura de Pascual Mirlo y os vamos a dar algunas pinceladas de un reportaje que el equipo de reporteros del Cansancio ha realizado en comandita con el equipo de reporteros de investigación de Antena 5. Pascual Mirlo, ese grande de la radio, escondía un misterio. Se hizo famoso por programas como Quema tu radio, de música clásica radical, Domingo por la mañana y En calzoncillos, un magazine de fin de semana, o Huye rápidamente, un programa para enseñar a la gente cómo reaccionar ante las emergencias. La opinión pública, el público amaba a Pascual Mirlo. Pequeñas multitudes de chicas le esperaban en la puerta de la radio con la ropa interior en la mano, pero, como decimos, ocultaba un secreto. Lo explica el propio Pascual Mirlo en este reportaje que se emitirá por televisión la semana que viene. Escuchemos. Yo siempre quise ser radiofonista, desde niño, pero tenía un problema. No sabía hacer el plural de las palabras. No ponía la S, y no era un problema con la S, la cual puedo pronunciar perfectamente si no es constitutiva de plural. Por ejemplo, puedo decir perfectamente las palabras peste, seborrea o transexual, que además son palabras que me gustan. Mis padres me dijeron que sin plurales nunca podría ser como los grandes de la radio, pero yo siempre he sido muy decidido y no me amilano con los obstáculos. Fueron unos inicios muy duros. Debido a su insistencia, Pascual Mirlo, y debido también a articular discursos que se aprendía de memoria y que no contenían plural alguno para poder hablar con los directivos de la emisora, entró a trabajar en Radio Espesa. Allí comenzó leyendo los boletines de noticias. ¿Cómo solucionaba su problema? Os preguntaréis. Con ingenio. El joven Pascual grabó una S de 1 hora de duración en una cinta de bobina abierta. La cinta estaba constantemente en play y él abría el canal, levantaba el volumen de lo que se conoce como regleta en radio, un canal, cuando necesitaba hacer un plural. Vamos a escuchar, que quizás se entiende más oyéndolo, cómo funcionaba este sistema. Y ahora las noticias. Esta mañana los habitantes de 4 pueblos de la Sierra Madrileña han tenido que ser evacuados por un incendio. El jefe de bomberos, en declaraciones a esta emisora, ha dicho que es una medida preventiva y los damnificados podrán volver a sus casas los próximos días. Un sistema que obviamente dejaba mucho que desear y pronto empezó a correr el rumor entre los oyentes que el locutor que leía las noticias era hinchable y además estaba perdiendo un poquito de aire. Pero todo cambiaría para Pascual Mirlo un viernes por la noche en un bar del centro de Madrid. Allí él se encontraría con una persona con la que serían inseparables a partir de entonces, Ernesto Cuenca. Escuchemos alguna de las declaraciones que se hacen en este reportaje televisivo del cual os estamos avanzando algún fragmento. Nos conocimos en un bar donde siempre había chicas muy simpáticas y no muy caras. Él estaba roto. Después de un quinto Cuba Libre, me abrió su corazón y me explicó su problema. Y a mí se me encendió la lucecita. Mi sueño también era ser locutor de radio, pero con esta mierda de voz había perdido toda esperanza. No obstante, siempre había estado orgulloso de mis S's. Tengo una S perfecta, casi pura, observe. Y se lo propuse en cuanto acabó de vomitar sobre mis zapatos. La propuesta de Ernesto Cuenca era la siguiente. En lugar de tener una cinta de 1 hora con una S, él mismo acompañaría a Pascual en su trabajo diario como locutor y completaría los plurales de viva voz, en directo. Pascual aceptó el reto y el resultado fue el siguiente. Vamos a escuchar cómo Pascual Mirlo presenta un disco con la inestimable ayuda de Ernesto Cuenca. Buenas tardes. ¿Quién no recuerda a los Eagles? ¿Cuántas horas sus canciones? ¿Verdad? Escuchemos. Hotel California. Tranquilo. Como vemos, no siempre salía perfectamente, sobre todo al principio, pero con el tiempo Ernesto y Pascual se acabaron entendiendo a la perfección, como si de una sola persona se tratase. Ellos mismos explican esto en el reportaje de Antena 5. Yo al final ya le veía en la cara cuando le venía un plural. Se le juntan un poco las pupilas. Sí. Me lo conozco como si lo hubiera parido. Sí, es cierto, es cierto. ¿Te acuerdas cuando quería ligarme a esa rubia, secretaria del director, y tú te escondías detrás para hacerme las S de los plurales? También en la vida real. Es que sí me acuerdo. Me confundí y le dijiste, Mónicas, te quiero muchos. Venga, 2 cervezas más. Venga. Sin duda una amistad muy sólida la de Ernesto y Pascual, pero no siempre fue así. En el año 1989 Ernesto se enfada con Pascual, porque Pascual
cogía el sueldo que le pagaban en la radio y lo dividía entre todas las letras que pronunciaba. Entonces le pagaba a Ernesto una parte proporcional por las letras que le había dicho. Esto a Ernesto no le daba ni para alimentarse a base de pan y se veía obligado a recurrir a la delincuencia menor, simples robos, nada de vender discos piratas en la calle o cosas más graves. La verdad es que no le desagradaba, pero encontraba que era un trabajo muy esclavo, trabajar de noche y sin horario, de manera que decidió entrar en una huelga. Y lo hizo así. Hola, buenas noches. Hoy en nuestro programa toca hablar de cocina. ¿Os apetece aprender a cocinar unos platos maravillosos? Un momento, porque parece que tenemos unos problemas técnicos. Finalmente, Ernesto y Pascual solucionaron sus problemas, por suerte, porque la historia de la radio habría perdido una de sus parejas más consolidadas, como Gabilondo y Luis del Val, Sardá y el señor Casamayó, o Federico Jiménez Los Santos y Satán. De todas maneras, también hay momentos tristes en el reportaje, como el momento en que Ernesto Cuenca abre su corazón y explica que a veces ha sufrido por el hecho de estar siempre a la sombra de Pascual Mirlo. Escuchémosle. Pues claro que a veces es duro. A veces sentía que podía ofrecer mucho más, yo qué sé, alguna R o una P, o incluso alguna vocal, ¿por qué no? Pero Pascual me quería solo para las S, y todos los premios, las loas, las chicas con las bragas en la mano eran para él. Era duro, la verdad. Yo me quitaba el gusanillo haciendo un programa en una radio local, se llamaba Siseos Sesudos Desasosegantes. Era un programa con muchas S. Tenía que aprovechar mi punto fuerte. La semana que viene, en Antena 5, la verdadera historia de Pascual Mirlo. Alguien nos avanzó algunos detalles. ¿Quién fue? El cansancio.